Déjame encontrar. Buenos días, estamos con Úrsula Bonilla de la Asociación de M1 Diabetes y nos va a explicar sobre la nueva reglamentación que ha salido a la ley de diabetes. Buenos días, Úrsula, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? En realidad lo importante de esta reglamentación, como comentaba Sofía, es que nosotros sepamos exactamente qué es lo importante que tenemos que saber acerca de esta ley. Déjeme compartir. Tengo acá un archivo. Te voy a pasar porque por algo, no sé por qué motivo no me Ok, permite compartir. no hay problema. Déjame pasarte el archivo, Sofía, Ok, por WhatsApp y así podemos compartirlo por medio tuyo. Sería buenísimo. sí, claro que sí. El reglamento es bastante largo, ¿no? Y la verdad es que lo importante acá es que sepamos que la, la ley de diabetes fue desde el 2018 ya promulgada, pero recién a estas alturas del tiempo hemos logrado el reglamento, se ha logrado reglamentar. Yo he tomado unas capturas de pantalla interesantes para que sepan básicamente si es que este reglamento es o no es, o sea, para que comprendan si eso no es recomendable o digamos Ujú. si está completo o si el paciente con diabetes realmente no lo está apoyando, ¿no? ¿Te recibiste el archivo, Sofía? Sí, lo estoy abriendo. Ya. Bueno, todavía está en PowerPoint, lo hice así rapidito, pero No, ábrelo nomás en perfecto, pantalla completa. gracias. Lo ideal es que las partes más interesantes para nosotros puedan ser entendidas, porque muchas veces un reglamento tiene inclusive términos que nosotros no podemos entender muy bien, ¿no? Sí, estoy abriendo el documento. Ok. Ok, acá estamos. Ujú. Se ve la mitad, ¿no? Sí, de repente ponerlo en pantalla completa o pedirle Al- también ahí al PowerPoint que te lo pongo en pantalla completa y pudieras ayudar. Ok. La ley 28553, ¿no? Es la ley que tiene, bueno, data, me parece que es 2014 ya, y hubo una modificatoria en el 2018 por la ley número 30867, con lo cual se completó, digamos que se hizo algo mucho más importante porque se había tomado muy por encima el tema de la diabetes y necesitaba, por ejemplo, en el caso de nosotros que somos una asociación de diabetes tipo 1, ni siquiera estábamos nombrados en la ley, ¿Vale? simplemente se hablaba de la diabetes en general, pero los tratamientos son diametralmente distintos, ¿no? El Reglamento de Ley General de Protección a las Personas con Diabetes hablaba, sí es cierto, de la diabetes, pero no discriminaba entre cada uno de los tratamientos. Así que lo importante, en la siguiente diapositiva, vemos que el peruano acaba estamos hablando de, si no me equivoco, el día 5 de mayo, de promulgar mediante este decreto supremo la aprobación de este reglamento. Que esta ley en el 2018, en la modificatoria, se logró incluir, entre otras cosas importantes, a la diabetes tipo 1 como tratamiento único y específico, ¿no? Para nosotros, la diabetes tipo 1, al ser de una población tan pequeña, no es fácil discriminar entre si es una enfermedad crónica, si es una enfermedad rara y huérfana. El problema es justamente la cantidad tan reducida de pacientes con respecto al universo de la diabetes, porque la diabetes tiene un universo del 100% del cual solamente 1.5 a nivel de nuestra región. Muchas veces el 1.5 en diabetes tipo 1 aumenta, por ejemplo, a nivel región Europa y, y sube a 4.5.
puede llegar hasta 6% en algunas regiones, pero nosotros no tenemos una incidencia tan alta, con lo cual el paciente no estaba muy observado por el Estado. En la siguiente diapositiva tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Acá ya vemos el reglamento en sí como artículo 1, el mismo objeto, ¿no? Establecer disposiciones de estas leyes y su modificatoria. Vienen a ser dos leyes en una. En la siguiente diapositiva empezamos de repente pues con lo más resaltante, ¿no? Que viene a ser dentro del artículo 7, ¿no? Porque inicialmente un reglamento habla de las generalidades. Tenemos un programa nacional de prevención y atención para pacientes con diabetes. Este programa nacional, que va a ser llamado PROMPAT, es importantísimo porque va a estar a cargo de un equipo de trabajo y un coordinador lo va a liderar. ¿Qué quiere decir? El contenido de las actividades, como dice acá, y estrategias de salud pública van a estar, digamos, orquestadas por todo un equipo ad hoc para poder lograr lo que estamos necesitando, para que no quede pues en letra muerta lo que se está hablando, ¿no? En el siguiente artículo que nos pareció interesante es donde habla, o sea, seguimos también o sea, no es un número de artículos, seguimos también en los objetivos, uno importantísimo, mejorar la calidad de atención en la persona con diagnóstico de diabetes, monitoreo, coordinación con el centro de salud, disponibilidad de abastecimiento de los productos farmacéuticos. Eso es importantísimo. Dispositivos médicos y exámenes de laboratorio para tratar diferentes tipos. Acuérdense que en este momento el dispositivo médico utilizado en el Perú es solamente el glucómetro. Y para ser exactos, todavía no se entrega en salud. Y eso es un tema que los pacientes con diabetes tipo 1 estamos tratando de cambiar y nos han ayudado también el colectivo, los pacientes importan para poder lograrlo, pero hace un año atrás se logró, gracias también a ustedes, todo este proceso de solicitud del Estado y un poco una amenaza de si no lo hacen, esto de acá va a pasar a ser un problema administrativo mayor para ustedes, pero seguimos esperando. O sea, increíble, pero todavía no Hace un llega. año, increíble. Un año atrás ha sido por lo menos. En el siguiente, y acá nos está diciendo, pues, ¿no? Que deben hacerlo. Tenemos un artículo 9 en el ámbito de intervención, el PROMPAT, ¿no? Que es este programa, tiene como ámbito los 3 niveles de atención, importantísimo. En todo el país, nuestros pacientes sufren las de Caín en el interior del país. Después tenemos la población objetivo, que es puntualmente nos nombran por primera vez de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional. Hacen la diferenciación de las 3 diabetes importantes. Digamos que la tipo 2 pues es el 98%, repetimos, del universo de diabetes, pero la tipo 1 tiene un tipo de tratamiento tan puntual y tan importante porque juega con la vida de la persona, que este tratamiento tiene que ser visto definitivamente de una manera distinta al grupo grande de la diabetes, que es la de edad adulta, que es la de resistencia a la insulina, etcétera. Y también incluye a otros tipos de diabetes mellitus que con inclusive las complicaciones y multimorbilidades que pudieran haber resultado a partir de un mal control metabólico durante muchos años, porque eso sucede cuando la educación en diabetes es deficiente. Y eso estamos iniciando un proceso en que el Estado va a poder en unos años ahorrar muchísimo dinero que está perdiendo en comorbilidades, ¿no? Exacto. Esta población objetiva también tiene pacientes con diabetes que están dentro de las enfermedades raras y huérfanas, que viene a ser diabetes como la MODI, por ejemplo, ¿no? La LADA, hay otras diabetes que se llama insípida, que ni siquiera hay azúcar en la sangre. Todas esas son grupos de la diabetes tipo 1 que son más pequeñitos todavía. O sea que ya pasan a ser enfermedades raras y huérfanas.
En la siguiente diapositiva tenemos también el artículo 12, financiamiento, porque te pone pues un reglamento, te pone, va a haber un programa, ¿y de dónde? ¿No? Acá el financiamiento es importantísimo que el paciente sepa de dónde va a salir eso, porque es un presupuesto institucional de los recursos que provienen de e-salud, sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, en el marco del PEAS, claramente, ¿no? Dentro de lo que la salud comanda en nuestro país, y según corresponda, sin demandar recursos del Tesoro Público. Eso quiere decir, dime. Este es un problema porque todas las leyes y reglamentos que hacen sin demandar recursos adicionales significa que va a salir del mismo presupuesto que ya tienen y si no tienen, no lo van a hacer. Correcto. Eso es preocupante. Ese es el problema principal que encontramos en la promulgación del reglamento. El tema es que si demanda recursos adicionales del Tesoro Público, siguen pasando los años y podemos estar 10 años más esperando que se reglamente la ley. Y realmente esta parte es importantísima porque es la que va a respaldar que esos pacientes tengan las medicinas, en este caso, en el caso de nosotros, insulinas, en el caso de las otras diabetes también medicación oral, ¿no? Y los dispositivos médicos. Así que acá tenemos el primer problema que salta clarísimo, pero por lo menos está, eh, digamos, por lo menos se está indicando que es salud, sanidad, de las fuerzas policiales y bueno, claramente pues CIS, ¿no? Tienen que financiar este programa. Ahora, que el programa sea grande o pequeño, lo importante es que sea organizado, Ujú. ¿no? No queremos un gran programa nacional porque sería irreal, no tenemos el financiamiento para eso, pero tiene que estar bien articulado. Eso es lo principal. Eh, Acá dice, pues, perdón, también Bueno, habla del presupuesto de gobiernos regionales, porque tenemos que hablar del interior del país según corresponda, ¿no? Y bueno, de raras y no transmisibles, porque nuestro presupuesto, o mejor dicho, la diabetes puntualmente está vista por el área de raras y no enfermedades crónicas no y no transmisible. transmisibles. Sí. Y hay que involucrar a los gobiernos regionales, algo que hemos estado hablando con los pacientes siempre, ¿no? Hay que empezar a involucrar Nosotros a los tenemos gobiernos regionales. grandes problemas con nuestros pacientes que viven fuera de Lima, en provincias, tienen que venir a que su hijo se atienda al hospital del niño y muchas veces ni siquiera pueden venir por falta de recursos. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño no tiene una buena atención. Estamos hablando de una persona potencialmente enferma de diferentes tipos de comorbilidades en un futuro, que ya los tenemos, niños pequeños de 9 años que ya tienen problemas de ojos y problemas de riñones, ¿no? Ya tenemos muchísimos pacientes con esos problemas. En el siguiente artículo estamos hablando, en el 16, de los centros laborales. Esto sí es bien importante porque hay discriminación. Y la discriminación es porque te hacen firmar un, un documento de salud donde tú tienes que decir que tienes diabetes tipo 1 porque si no lo dices y hay una hipoglicemia o una emergencia, no hay nadie que pueda saber qué hacer. El problema es que cuando la persona omite esa información, se arriesga a que no pueda ser atendido con urgencia en el caso de una emergencia. Y cuando pone la información, se arriesga a que elijan la propuesta de una persona que no ha declarado tener diabetes tipo 1 al menos, ¿no? Le tienen mucho temor a la diabetes tipo 1 y en este caso te diré que es la más controlada, porque la persona al utilizar insulina garantiza la acción de el metabolismo de glucosa en el cuerpo. Sin embargo, no lo comprenden así, pero más que nada por temor, y el temor viene del desconocimiento, porque el saber nos da poder. Mientras no Claro. lo hay, Qué bueno que lo estamos hayas en puesto, desconocimiento, ¿eh? estamos temerosos, ¿no? Sí, qué bueno que lo hayas puesto porque eso es un punto para los pacientes, ¿no? Tanto ese Para como... nosotros es Sí, importantísimo y ellos tienen que saber que están respaldados por el reglamento de una ley que ya fue promulgado. Ellos tienen que saber que tienen el derecho hasta de hacer algún tipo
de este reclamo, inclusive legal, acerca de una discriminación, ¿no? El siguiente artículo que para nosotros es muy importante es la institución educativa. Aunque no lo creas, los colegios no aceptan a nuestros niños con diabetes tipo 1. No todos, claramente, pero los papás tienen que hacer un carrusel de paseo a ver qué colegio lo acepta, porque le tienen temor. Una vez más, es el mismo tema con discriminación laboral, es discriminación educativa, porque lamentablemente, como no tienen, de repente, ok, no hay un área de enfermería, no todos los colegios lo tienen, pero muchas veces un profesor no quiere tomar a un niño en su salón que tenga un tema tan delicado como, por ejemplo, inyectar insulina, ¿no? Mm. Es difícil y los padres lo sufren y en el interior del país muchísimo más. Después, el siguiente artículo importante es campañas de prevención. La diabetes tipo 1, si bien es cierto, no puede ser prevenida, ¿no? La diabetes tipo 2 sí. La diabetes tipo 1 sería la mejor forma de prever que no caiga un niño en un debut con coma diabético, haciendo que a nivel de primario, todos los establecimientos de salud hagan una prueba de glucosa. Es así de simple. Así como hacen hemoglobina, Sí. el niño puede tener una prueba de glucosa que es con glucómetro. O sea, una gota, no necesitamos ni siquiera un reactivo de un laboratorio, que sería costoso. Con un glucómetro que cada niño, así como buscan, así como hacen sacan una gotita de su dedo para saber el tipo de sangre que tienen cada vez que van, esa misma gotita, apretas el dedo de nuevo y lo pones en una tira reactiva en un glucómetro. Y ahí vas a tener la alerta. Si el niño está con niveles fuera de glucosa, fuera de lo normal, tiene que pasar a siguientes estudios. Pero evitas que el estado, inclusive, aparte de que evitas que un niño vaya a perder la vida, ¿no? Porque un coma diabético puede hacer que el niño fallezca. Evitas que el Estado tenga que gastar en una UCI cuando ya se desarrolló el debut en una cetoacidosis, ¿ok? Hay un ahorro también acá. Así que es importante. Y también la parte de promover y coordinar que las personas, los estados premórbidos que le llaman, ¿no? Las personas con diabetes tipo 2, que se sepa cuando ya tienen la famosa triada, ¿no? Hipertensión, glucosa alta o de repente que ya tengan pues un sobrepeso extremo. Todos estos factores podrían ser factor de riesgo y hay que estar chequeándolo desde la prevención. Pero la prevención en la diabetes tipo 1 es con una prueba de glucosa. Ok, perfecto. Y es súper simple, como tú dices, súper simple, no es costoso. Y dime, ¿la DM2 es hereditaria o la DM1 Mira, es hereditaria? Ajá. en general la diabetes, ¿no? Tiene un factor genético, Ah, ya. de todas maneras. Pero ¿qué pasa con la diabetes tipo 1? No necesariamente no es, digamos, no está considerada congénita claramente porque puede salir hasta, mira, la diabetes tipo 1 puedes tener 22 años y desarrollarse, pero sí hay una base genética porque en general el páncreas tiene ciertos genes, ¿no? ¿Y qué pasa con la diabetes tipo 1? Que, que a diferencia de la tipo 2, que al ser autoinmune es más aún considerada genéticamente transmisible, porque la autoinmunidad, que son varias enfermedades que tú las conoces porque manejas este tema de arriba abajo, pudiera también inclusive darse en el paciente con diabetes tipo 1, que también le chequean tiroides, porque puede venir hipotiroidismo de Hashimoto. También tienen que chequear si pudieran tener intolerancia al gluten, porque la celiaquía también es autoinmune. Y así son procesos, a veces en una familia hay un, un miembro, uno de los hijos tiene hipotiroidismo Hashimoto, el otro de los hijos tiene de repente psoriasis y el otro de los hijos tiene diabetes tipo 1
y al otro celiaquía, o el papá celiaquía, y esto es porque hay un tema genético que está rondando Claro, familiarmente, ¿no? claro. Así es como funciona. Gracias. Seguimos. Bueno, eso de Sí, la en el campaña de siguiente prevención artículo, debería hacerse sí o sí, porque el Estado, si no lo quiere ver como invertir en las personas, por lo menos en invertir en el gasto público, ¿no? En que invertir ahora significa que no va a gastar en las personas más adelante, ¿no? y los gastos son Alto, altísimos. sí, Estamos hablando, el gasto más común en la diabetes, Sofía, una insuficiencia renal. claro, Dializar a una persona, tú sabes cómo cuesta el Estado. sí, Estaríamos evitando cosas como esa. No solamente esto, en un hogar, para una persona que tuvieron que cortarle las piernas, lamentablemente, por las comorbilidades, o que queda invidente por el problema también del azúcar alta durante mucho tiempo en la diabetes y el mal control mm, metabólico, esa persona no solamente ella deja de ser económicamente activa, sino el cuidador de esa persona o la en el cuidadora, hogar o cuidadora. Cuidador o cuidadora, ¿no? Cuidadores en general. Es mm, importantísimo que se prevenga para que esto no suceda y no haya en una familia dos personas que no pueden aportar a la economía familiar. exacto, Ahí es donde se genera la pobreza en esa familia. sí, y la carga, sí, y después es La un carga y también para el el costo para Estado, el Estado. sí, Ese costo de una persona que pasa a tener un tema de inhabilitado, digamos, para poder ejercer cualquier función laboral y está obligando a que su cuidador o cuidadora esté inhabilitado también, porque tiene que estar ahí 24/7 con él. Así que yo creo que no necesitamos más que saber uno más uno para darnos cuenta del ahorro que significa, ¿no? En el siguiente artículo tenemos una parte de eso, es parte también de este artículo que hemos visto. Las IAFAS incorporan financiamiento para la prestación de atención en diabetes, ¿no? Este es el anterior, para las complicaciones y multimorbilidades, lo cual no tendría que incorporarse al financiamiento si es que evitamos esas complicaciones y multimorbilidades con la prevención, ¿no? Mira, imagínate, ¿no? Complicaciones, consultas, procedimientos, productos farmacéuticos, dispositivos, monitoreo de glicemia según planes de aseguramiento que correspondan, todo eso se evitaría. Así que está escrito ahí, está escrito que las IAFAS van a incorporar el financiamiento, pero puedes evitar este gasto, ¿no? En el siguiente artículo, en el 25 tenemos organización e implementación. Para implementar el cuidado de personas con diabetes necesitamos definir ofertas de servicios de acuerdo al tipo de diabetes. Eso es algo que antes no estaba observado. Tan importante poder discriminar el tipo de diabetes, ¿no? La necesidad de prevención, diagnóstico, control y seguimiento, que es todo lo que hemos estado hablando hace un ratito. Desde primer nivel de atención. eso no hay. Primer nivel tiene que estar capacitado el personal para saber cuando un niño llega con un problema de cetoacidosis o debut por coma diabético. ¿Qué pasa? Que los subdiagnostican y dicen el niño ha venido con deshidratación. O sea, un niño deshidratado tiene, sí es, ok, llega a la cetoacidosis, pero la cetoacidosis es cuando la acidez de la sangre Mm, está incrementada, o sea, el pH baja. ¿Qué quiere decir esto? Que ese niño puede morir por cetoacidosis, pero sin embargo, como piensan que lo que tiene es deshidratación, solo lo hidratan. Y eso no es suficiente para combatir una cetoacidosis. Así que ese subdiagnóstico es normalmente porque en primer nivel no hay una capacitación, no saben los médicos qué hacer y acá ya se está indicando que se haga. Plan local estratégico, ¿no? Implementación de los involucrados de acuerdo a cada nivel de atención.
que se puedan movilizar los recursos humanos, técnicos y financieros de acuerdo a cada nivel de atención. También los enfermeros tienen la capacidad perfectamente de saber qué hacer en un debut. Es más, ellos son los que van a actuar primero, antes que el médico incluso, antes de que llegue un endocrinólogo. Se tiene que saber que lo primero que hay que hacerle a un niño cuando llega por deshidratación es saber cómo está su nivel de glucosa. Porque a veces tienes a un niño al que solo lo están hidratando y cuando salieron los análisis del laboratorio que llegaron en la noche de ese día, ves que tiene una glucosa de 1000, de 900. Cuando ha podido en un glucómetro verlo, ¿no? Inmediatamente actuar. O sea Justo que, tenemos un caso así, ¿no? Que el pobre niño ha sufrido mucho porque también dijeron que era deshidratación y no era deshidratación, también tiene un problema de diabetes. Entonces le hicieron, lo mandaban a casa, ¿no? No lo veían bien hasta que tuvo que venir la mamá a Lima y luego de insistir, ella ha tenido que insistir mucho para que atiendan al niño, se han dado cuenta que no era una simple deshidratación lo que tenía porque ya le estaba pasando varias veces, ¿no? Tiene varios problemas en varios del desarrollo de sus órganos y entonces eso es lo que ha pasado. claro, el páncreas también se ha visto afectado. Sí. Qué dolor me da porque los casos que tenemos son realmente penosos, ¿no? Y sobre todo son en el interior del país porque no hay un personal que ha sido capacitado para algo, personal pediátrico, Mm. cualquier personal pediátrico para algo tan común, digamos, entre nosotros, ok, no es común. Te diré que después de pandemia, de repente ha sido por factor estrés, han habido bastantes debuts, no, no hemos hecho un estudio al respecto todavía, pero nos preocupa. Y la verdad es que es tan simple como que nuestra guía clínica esté a disposición del médico de turno para que sepa que un cuadro como el que ese niñito que me estás mencionando tuvo es de diabetes tipo 1. El daño que le hace al cuerpo del niño haber estado tanto tiempo esperando insulina es tremendo. Amén de que los niños tienen un organismo bendito y de verdad que es mucho más difícil que de pronto el niño se desmaye, pero se está sintiendo mal, no está pudiendo comer, está adelgazando, ¿no? Está perdiendo aparte de peso, está con dolores musculares, con dolores estomacales. Claramente eso no es una deshidratación. Debemos tener la capacidad de saberlo. En esta asignación, por ejemplo, en el punto C, la asignación de un equipo interdisciplinario con responsabilidades definidas, porque las personas con diabetes necesitan, o sea, además, en el espacio geográfico, no necesitarían venir a Lima. Tiene que Ujú. ser delimitado para que la atención preventiva, inclusive en esos casos, pueda llegar al domicilio del paciente, ¿no? Y bueno, ahí en el siguiente artículo tenemos también el 29. Para nosotros este es un artículo importantísimo, de la disponibilidad y uso de productos farmacéuticos, dispositivos médicos de monitoreo de glicemia para la prevención, control y tratamiento. ¿Por qué es tan importante? Porque en este momento de todo esto, en el PNUME, que es el Petitorio Nacional de Medicamentos, solo están las insulinas humanas que fueron descubiertas en los años 70. Dime, ¿hay derecho? No, no es cierto. Hay derecho a que usemos insulinas como primera acción que tienen medio siglo de descubiertas. No vale, ¿no? No nos toca. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país que sí le puede dar al paciente las insulinas de última generación, porque tenemos los recursos para que eso se dé. Así que, por ejemplo, en este caso, la disponibilidad y uso de artículos en el suministro de productos farmacéuticos incluidos en el petitorio. Por ese motivo es que en sus listas complementarias debemos incluir insulinas análogas, pero hay temas en que se demora un poco las ETS y pasa el tiempo y 2 años más hay que esperar. O sea que en realidad yo creo que
debemos ponerle más punche, ¿no? Y Todos creemos que sí, en debemos las ponerle. listas complementarias no hay, las últimas no, en la última no, no hay casi ninguna, no cubre ninguna enfermedad rara. No está en el. Claro, ahora, como diabetes tipo uno no está, digamos, estimada como enfermedad rara, Ajá. probablemente, y eso es lo que queremos chequear porque ya estaba aprobado, probablemente la insulina análoga de larga duración pudiera estar cubierta. El tema es que necesitamos también análogas de corta duración, pero no las aprueban. No tenemos la aprobación. Entonces, ustedes han estado trajinando cuánto tiempo para que los medicamentos estén cubiertos en las listas complementarias y en este momento a, a las enfermedades raras y huérfanas no les han cubierto los medicamentos. Así que así estamos y bueno, es algo muy parecido a lo que están viviendo el universo de pacientes con diabetes. Y aquí Después señala las habla, guías de práctica clínica. ¿Ustedes tienen guía de práctica clínica actualizada? Porque tengo entendido que aprobadas actuales hay dos y una de ellas ya está desfasada. Y habían 14 que estaban para aprobar, pero ya pasaron como 2 años. claro, nosotros no tenemos todavía guía de práctica clínica, Ok. ni la diabetes tipo uno ni la tipo 2. Digamos, la tipo 2 ha llegado ya a la aprobación de ciertas guías, pero de casos especiales, ¿no? En la diabetes tipo 2, pero en la diabetes tipo uno y tipo 2 general, todavía las guías de práctica están por ser aprobadas, están pasando los estudios necesarios y la verdad es que todavía necesitamos un poco más de punche porque el problema es que no hay celeridad en resolverlo. Y la falta de celeridad hace que lamentablemente pasen meses, perdón, toque este sonidito, pasen meses sin poderlo solucionar. O sea que realmente esos meses se convierten en años y para nosotros esos años en décadas. Así estamos, ¿no? Y ahora la guía todo es según la guía de práctica clínica, así que estamos a la espera justamente para que todo lo que dice este reglamento se pueda apoyar en la guía de práctica. Claro. Suministro de dispositivos médicos y otros productos de monitoreo de glicemia. Aquí está escrito que deben entregarle a todos los pacientes su glucómetro y sus tiras reactivas. Después, es más, eso ya está en el PEAS. Las tiras reactivas y el glucómetro ya están en el PEAS para los pacientes con diabetes 1, 2, gestacional y todas las diabetes. Así que necesitamos que se haga efectivo. Después también están acá nombrados, importantísimo, los dispositivos de monitoreo continuo de glucosa, que es ya el avanzado del glucómetro, ¿no? Es el Ah, dispositivo que pegas y todo el tiempo tú ves la curva de glucosa del paciente. Eso lo utilizan todos los países de nuestra región. Todavía no lo aprueban en Perú. Y el sistema integrado, que viene a ser bomba de infusión de insulina con monitoreo continuo. ¿Qué quiere decir? Ese sistema integrado evitaría que un niño se tenga que poner una inyección 10 veces al día. O, ¿por qué te digo 10? Porque así como se utiliza en desayuno, almuerzo y cena, ajá. muchas veces hay que hacer correcciones cuando hay disparos de insulina. Imagínate que al niño se le disparó la insulina 2 veces al día, y nomás hay 5 correcciones, ¿no? Imagínate, evitaría 5 correcciones o 5 infusiones de insulina por una jeringa, además de las pruebas de glucosa, que es pincharle al niño el dedo, que son 10 veces al día, porque hay que pincharle el dedo hasta de madrugada mientras está durmiendo. El problema es que el desconocimiento hace que a veces doctores le digan, por favor, me mide al niño 3 veces al día. Con eso no tienes a un niño controlado. Tiene que ser antes, después de la comida, durante el ejercicio físico, durante la madrugada para que no vaya a haber hipoglicemia severa. Son por lo menos 10 veces. Y eso los pacientes no tienen dinero para tenerlo. Acá ya está escrito. Tenemos un avance, está escrito. Lo que debemos hacer es que esté incluido en nuestras guías. Después,
el suministro de todos estos dispositivos que te explico, la IPRES tiene la responsabilidad, ¿no?, de que se dispongan los productos conforme el PNUME. Volvemos a lo mismo, necesitamos que estén en el PNUME en las listas complementarias. En el siguiente diapositiva tenemos el siguiente artículo, que es el cuidado integral de salud. Esto de acá es bueno, pero para todos, no solamente para las personas con diabetes. Promoción de vida saludable, hábitos alimentarios saludables, actividad física, ambientes libres de humo, ¿no? Todo esto es una promoción de cuidado integral de salud para el paciente y toda su familia y toda la comunidad. Así que es muy importante, lo repiten regularmente. Tenemos que tener entornos comunitarios saludogénicos, tenemos que prevenir la diabetes, estamos hablando de prevención en la diabetes tipo 2, o prevenir el saber que un niño debuta en la diabetes tipo 1 con una probabilidad de glucosa a nivel primario, en mira, cada vez que el niño va a chequearse, a su chequeo, una chequeadita de glucosa, porque un niño recién nacido puede tener diabetes tipo 1. Diagnóstico y tratamiento oportuno, rehabilitación, cuidado paliativo, telemedicina. Esto es muy importante para los niños, porque son pacientes crónicos desde que son bebés. La telemedicina ayudaría mucho a la madre para que simplemente puedan llegar los medicamentos a su casa y así nunca le falte insulina y tiras reactivas. Es importantísimo esto que está implementado. Bueno, según el curso de vida, ya sabemos, en todas las etapas de vida, ¿no? Porque la diabetes no va a dejar al paciente, la diabetes lo va a acompañar al menos hasta la parte que en este momento se conoce, lo va a acompañar hasta su adultez mayor, ¿no? En el siguiente artículo tenemos algo que también es importante, el facilitamiento de acceso a los tratamientos, del tratamiento de los estudiantes que tienen diabetes, aceptación, que lo hemos conversado también, evitar discriminación. Esta es una repetición de un poco complementando, ¿no? Promover incorporación y control de los factores de riesgo, el autocuidado, promover incorporación del manejo y control de la diabetes en la malla curricular de las especialidades médicas. Esto de acá es importantísimo porque ahí es donde tienes al profesional en primer nivel que va a saber diagnosticar. Las especialidades médicas deben tener control de diabetes mellitus y todas sus variables en la malla curricular del estudiante de medicina. Y con eso ya tienes asegurado el diagnóstico, ¿no? Claro. Y en la siguiente diapositiva están hablando de las IAFAS, ¿no? En el marco del PEAS, Las dentro de las privadas. coberturas se encuentra el diagnóstico de la DM1, DM2, DM gestacional y otros, como preexistencia. No debe aplicar discriminación. Acceso a los planes y programas como diferencia de primas. Simplemente yo digo, tengo diabetes tipo 1, no. No puedes comprar un departamento porque no puedes tener un seguro de desgravamen. Imagínate. La persona nunca puede tener una hipoteca. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes la posibilidad, con el esfuerzo que tu trabajo te da de conseguir un lugar pequeño donde quieras vivir con tu familia, no puedes porque tienes que tener el efectivo completo. ¿Quién lo tiene? Nadie lo tiene. Así que este artículo es importantísimo. Sí. Que todas las aseguradoras privadas respalden como preexistencia este diagnóstico, ¿no? Si es que no, bueno, según la ley, si es que no se ha cortado el aseguramiento universal, ¿no? Claramente, ¿no? Sí. Pero debemos entender, ¿no? Que la diabetes tipo 1 en este momento no está siendo aceptada cuando hay un seguro, sea de desgravamen o de repente pues el paciente sí, si es que la adquirió dentro de la póliza, pero y si se cambia también porque por ley tienen que ver las preexistencias, pero imagínate un paciente que viene de vivir fuera muchos años, donde él se aseguró en el país donde estaba y llega al Perú, está trabajando, pero no tiene acceso a que su diabetes tipo 1 esté cubierta. ¿Por qué? Porque en el Perú
no ha tenido un aseguramiento enlazado prolongado desde que debutó con la diabetes. ¿Ok? Es bien importante. Las primas son altísimas cuando es diabetes tipo 1. Tenemos que estar atentos con eso también. Okay. Y en el siguiente artículo, Una pregunta, porque me los, acuerdo que habían casos de pacientes con seguro privado que tampoco accedían a los dispositivos médicos ni a las tiras reactivas. No sé si se solucionó. los seguros privados sí hicieron el cambio porque Ok, les hicimos ver que el PEAS lo dictaminó el año anterior. Y ellos, como todavía no había habido ningún movimiento que los solicitara seriamente que se haga el cambio, ahora ya lo incluyen. Los seguros privados incluyen glucómetro y tiras reactivas, qué bueno. pero porque se lo hicimos recordar, ¿no? Okay. De la participación de los responsables sociales, ¿no? Acompañar a una persona con diabetes al establecimiento de salud que presente cualquier peligro de alarma, coordinar e informar la referencia o contrarreferencia de la persona con diabetes en el supuesto en el centro de salud asignado, solicitar el apoyo del centro de salud, reportar los problemas o limitaciones identificados en referencia a esa persona. Eso es importantísimo, porque esos responsables sociales lo que hacen es velar porque la persona que ha llegado a ese centro de salud sea atendida como corresponde, ¿no? Y que pueda reportar que no está siendo atendida como corresponde. Esa parte es bien importante también. Y eso es un derecho que que todos los pacientes deben conocer. Y en el siguiente tenemos también la participación de las personas con diabetes. Estamos hablando, así la participación de ustedes como colectivo, nosotros como asociación, ¿no? La ONG Lucas como ONG defensora de la diabetes tipo 1, y estas personas que tienen diabetes, sus familiares, son los actores sociales, ¿no? Okay. Acá tenemos que, o sea, así como constituyen la comunidad, debe constituir una comunidad propia prácticamente. Nosotros tenemos un grupo de personas con diabetes tipo 1 donde hay como 300 familias y se han ido conociendo a lo largo de 10 años, Sofía. O sea que poco a poco vas conociendo tus derechos gracias a lo vivido por cada persona, ¿no? Así que aquí la promoción y considerar a la sociedad civil en la promulgación, implementación de los documentos normativos. Yo recuerdo cuando pedimos que por favor nos apoyen, que estábamos acá para ayudar con el know-how de algunas cosas que se necesitan muchas veces al hacer una guía, y recién eso se dio en el 2020. No, ya está hecho. No, ya está. No, la sociedad civil solamente se entera luego. No, solicitando que nos apoyen, es que se formaron las mesas de trabajo para lograr este reglamento y para lograr la guía que a futuro estamos esperando sea firmada. ¿Ok? En la siguiente diapositiva, tú tienes la, el título quinto, viene a ser el, la implementación del registro Mm. de pacientes con diabetes. Nosotros tenemos un problema grande. No sabemos cuántas personas con diabetes tipo 1 hay en el país. No hay un registro. No se sabe, el Estado no sabe cuántos pacientes tiene en realidad de nada. De nada. Ahora, nuestro problema es que ustedes han avanzado un poco con un aplicativo para raras y huérfanas, Sí. que espero que se ya Hasta esté ahora hay creciendo. 1000 personas registradas, imagínate. Bueno, bueno, estamos en el camino entonces, por lo menos. Pero es difícil porque cada médico debiera registrar a sus pacientes, estarían todos ahí. Imagínate 1000 Claro. en un país que tiene tantos millones de habitantes. Nosotros necesitamos un registro similar para las personas con diabetes donde esté indicado si tienen diabetes 1, diabetes 2, o si pasaron solamente por la diabetes gestacional. Hay diabetes gestacionales que permanecen como diabetes 1 también, hay casos así. Y la verdad es que necesitamos ese registro con tanta urgencia porque no hay conferencia donde no nos pregunten, ¿y cuántos pacientes con diabetes hay en el Claro. Perú? Y nosotros, ya.
Bueno, los pacientes con diabetes en nuestro país son, lo único que podemos decir es el 1,5% aproximado, máximo 2% del universo de diabetes. Ok, ¿cuántos son? 2 millones de personas con diabetes. Debemos ser unos 40.000. No, no sabemos cuántos. Debemos ser no es una respuesta. Y no solo eso, en los centros de salud grandes, en los grandes hospitales, tenemos a pacientes que tienen diabetes tipo 1, pero que están registrados como pacientes con diabetes tipo 2, insulino dependientes, pero con diabetes tipo 2. Y eso no debe ser, porque el paciente con diabetes tipo 1 requiere mucho más atención, mucho más cuidados para que el descontrol no lo lleve a las comorbilidades. Así que este RNPD, que es el Registro Nacional de Pacientes con Diabetes, es importantísimo y por fin hay un artículo que indica que debe implementarse. Bueno, En la siguiente diapositiva tenemos la implementación, es cómo se va a implementar, ¿no? Las IPRES públicas y privadas utilizarán instrumentos que permitan consignar los registros, todo lo que ustedes ya saben porque es lo que han pasado con el registro de raras y huérfanas. La historia clínica electrónica, que necesitamos que sea universal, que esa historia sí, clínica esté en todos terrible. los ámbitos, No, que haya un acceso a historia clínica tanto en privados como en ese aseguramiento social, ¿no? sí. Implementar a través del sistema de notificación de vigilancia epidemiológica de la diabetes en las IPRES. Tenemos un sistema de notificación, a través de él debería este registro empezar a crecer cada vez más, porque son los médicos los que registran a su paciente. El paciente no puede ingresar y registrarse a sí mismo. No, Es el médico el que lo registra. Y realmente necesitamos que los profesionales utilicen este medio cuando se implemente. Así que ahí ya tenemos que hacer la campaña en su momento, ¿no? sí. Una ficha epidemiológica, un aplicativo web, ¿no? Pero que no solamente que sea un sueño realizado, sino utilizado. Porque muchas veces tenemos el sueño realizado y no se utiliza en el máximo de su potencial, ¿no? Después, en el siguiente artículo, integración de esa información, ¿no? Cómo deben cruzarse, permitir visualizar en el establecimiento de salud, la atención sanitaria, las personas con diabetes, públicas, privadas y mixtas de los servicios de salud, universidades, así tanto privadas como mixtas, como públicas, establecimientos penitenciarios, residencias geriátricas. Tenemos a pacientes con diabetes en todos los ámbitos, en todos. La diabetes es la nueva epidemia, la Sí. nueva pandemia de este siglo. Así que de verdad que es importantísimo. No es cualquier cosa. O sea, este reglamento no debe quedar en blanco y negro. En el siguiente diapositivo es ya las disposiciones complementarias, ¿no? La primera, en conformar el equipo de trabajo del PROMPAC a través de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas de Salud, ¿no? Formalizar mediante un documento la conformación de este equipo de trabajo PROMPAC, ¿no? Que es el programa que es del que inicia hablando nuestro reglamento. Ujú. Después, la aprobación de la lista complementaria en PENUME con productos farmacéuticos para diabetes 1, 2 y gestacional. Es importantísimo que nuestras listas complementarias, que la lista complementaria del PENUME incluyan insulinas análogas. Es vital para el paciente. Tienen mucho mejor control. Y que se hagan las ETS, ¿no? Los estudios, las tecnologías sanitarias específicas para monitoreo continuo, para bomba de inyección de insulina con monitor en conjunto, para que el niño tenga que dejar de ponerse tantas inyecciones, para que el padre pueda vivir, para que esa familia pueda regresar a la normalidad. Porque de verdad que aquí no ha hablado, bueno, hay artículos que hablan acerca del acompañamiento, ¿no? Este acompañamiento psicológico en una familia con un debut de diabetes es primordial, porque muchas veces hasta la familia se rompen. ¿Por qué? Porque es una carga grandísima.
el tener a tu niño al filo de la navaja, y ustedes lo saben con tantos pequeños que nacen con enfermedades raras y huérfanas. Así que, de verdad que esto, o sea, que estos productos farmacéuticos sean los mejores, es lo que merecemos los peruanos, ¿no? Por supuesto. Ya hay una resolución de las Naciones Unidas que habla sobre el impacto de este tipo de enfermedades en las familias, no solo económicos o sociales, porque también no solo es la persona que sufre la enfermedad, sino que deja de participar en un montón de espacios, ¿no? Debido a, por lo menos en Perú, es muy difícil que una persona con algún tipo de discapacidad, que eso es lo que pasa con este tipo de enfermedades que en algunos casos llegan a ser discapacitantes, es que pierden espacios de sociabilidad y también afecta mucho el tema de la salud mental, ¿no? Además de la física. Muchísimo, Y eso muchísimo. repercute también en el cuidador o la cuidadora. Yo hablaba mucho de la cuidadora porque hay estudios y lo vemos cuando hemos hecho lo hemos conversado con el colectivo de los pacientes importan, el 90% de los que cuidan a pacientes son mujeres, ¿no? Y Correcto. además es muy sintomático que la mayoría de las personas que nos siguen en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, son mujeres a nivel mundial. Entonces hay una cuestión ahí que hay que trabajar porque afecta y afecta económicamente, ¿no? Entonces, Muchísimo. La también afecta familia, a en la este familia. momento estamos en una época en que debe percibir por los dos lados, o por lo menos, incluido pues los hijos mayores, un ingreso de alguna manera. Y la Claro, verdad es que inhabilitar a la mamá, ¿no? En este caso, o a las hermanas o a los hermanos mayores porque tienen que cuidar al paciente, de verdad que está limitando muchísimo el desarrollo social sí, de la familia, y les afecta directamente en la salud emocional, directamente. Nosotros tenemos también un síndrome que se llama el burnout, que es el estudio claro, de claro. lo fuerte que puede ser la carga emocional para el paciente. Nosotros les decimos DM3, diabetes mellitus tipo 3. No Ya. existe, pero es el cuidador, porque estás de la mano del paciente. ¿Y qué cosa es más importante que tu familiar tenga bienestar? Te olvidas como cuidador o como cuidadora, en este caso el 90%, como tú dices, de tu propio bienestar. Sí, de tu salud. Y tu salud va a afectarle al resto de la familia, Sí, 100%, ¿no? sí. Así que bueno, tenemos eso. Y por último, me parece que hay una más, o ya no, yo no me acuerdo. Sí, Ah, ya. La supervisión a través de su salud. Esta es la última, ¿no? Su salud debe supervisar, incorporar acciones para que esta normativa se dé, para garantizar los derechos de los pacientes, para que las personas, así como hicimos como encontramos a estos 50 pacientes que están ujú, clamando por su glucómetro, que lo hizo su salud, se hizo posible, y realmente todavía el salud no nos escucha o no toma las medidas. Espero que el reglamento haga que las sanciones de la superintendencia sí los hagan tomar medidas en el caso, ¿no? Y así estamos. Bueno, estas son las partes más importantes del reglamento. Ese es el siguiente, el paso número 2, porque el paso número 1 fue nuestra ley, ¿no? La implementación, la modificación de la ley en el 2018, hemos llegado a esto en el 2023, esperemos pues, que no esperemos 5 años más para la guía, esperemos que cada peldaño no sea cada 5 años. ojalá, sí, ojalá, pero bueno, vamos a pelearlo ahí, hay que hacer una campaña, ya lo hemos conversado y creo que hay que ponernos las pilas. Ahorita estamos en una campaña para que se apruebe el reglamento de la ley de hace 10 años de enfermedades raras. Pasando eso, creo que podríamos enfocarnos en ver qué es lo que necesitan los pacientes con diabetes, sí o sí. Es Bueno, lo justo, es sí, lo que toca, como se muchísimas dice. gracias, Úrsula. No, yo Úrsula, feliz, gracias Sofía, por tu con todo tiempo. gusto. Vamos a compartirlo con los pacientes porque están muy interesados en este tema.
Excelente, y lo que puedan necesitar, que nos escriban. Tenemos también Claro, DM1 Perú, está en en las Facebook redes, y sí. está en Instagram. Por Facebook normalmente le respondemos a los pacientes cualquier Ok, consulta que tengan, cualquier preguntita o cualquier dato que quieran por inbox, no hay problema. ¿Ya? perfecto. Muchas Listo. gracias, un abrazo y Gracias gracias a por ti tu por tu tiempo. tiempo. Nos donas tu tiempo. Chao. Gracias a ti, chao.